Hola a todas y a todos. Seguimos con la coeducación y en estos momentos Guillermina Revuelta va a entrevistar a Marina Subirats. Una gran obra le acompaña y un gran agradecimiento por nuestra parte. Vamos a escucharlas. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Paz, por la presentación que nos has hecho. Bien, y sin más dilación, vamos a hablar un rato con Marina Subirats. Marina Subirats Martori, una de nuestras maestras de la coeducación, sin lugar a dudas, y la queríamos hacer dos preguntas muy abiertas, pero que, bueno, pues que concentran de alguna forma lo que queremos explicar en estos vídeos sobre la coeducación. Así que, Marina, sin más, muchas gracias por estar aquí con nosotras en este proyecto. Y la pregunta primera sería, ¿cómo estás viendo tú, tanto desde tu perspectiva como la de la sociedad democrática en la que vivimos, la coeducación? Mira, la coeducación para mí es un proceso en el cual van cambiando los objetivos, porque a medida que vamos avanzando, pues vemos nuevas necesidades. Hubo un tiempo en que la coeducación, tiempo ya del pasado, del siglo XX, lo que se entendía por coeducación era que niños y niñas fueran a las mismas escuelas, porque antes pues las escuelas de niñas y las de niños estaban separadas y esto hacía que las niñas aprendieran mucho menos, en su currículum no constaba que tuvieran que aprender a leer, etc. Y esto daba un nivel muy bajo de educación a las mujeres. Entonces, bueno, hubo un primer nivel que se alcanzó, que fue de la escuela mixta, y cuando ya alcanzamos la escuela mixta nos empezamos a preguntar si realmente la educación ya era igualitaria para niños y para niñas. Claro. Y enseguida nos dimos cuenta que en algunos aspectos sí, porque incluso las niñas inmediatamente tuvieron mejores notas y fueron más a la universidad, y por lo tanto la escuela mixta fue un gran avance. Adoptaron el modelo. Exacto. Ellas, el poder ir a una escuela en la cual podían estudiar y podían avanzar, pues se lo tomaron, como muchas de ellas, la mayoría, como algo magnífico, y entonces hicieron, pues han hecho este crecimiento tremendo de mujeres universitarias, que en este momento supera el número de hombres universitarios en España y en general en el mundo. Ahora bien, nos dimos cuenta también entonces que de todos modos el sistema educativo es androcéntrico, es decir, ha sido diseñado por y para hombres de acuerdo a lo que ellos consideran importante, sus valores, los hechos que para ellos son destacables, los instrumentos que necesitan, y no se había pensado en las tareas que realizan las mujeres, en las prioridades de las mujeres, en lo que las mujeres realmente han aportado a la humanidad. Entonces aquí empezó un camino bastante más largo, que fue el camino de ver cómo hacemos que se introduzcan nuevos materiales en la escuela, en los que las cosas que han hecho las mujeres pues se expliciten, se transmitan, se vean. Cómo cambia la relación en las escuelas también entre profesorado y alumnado, porque en una vieja investigación que hicimos, pues vimos que se hablaba una cuarta parte menos a las niñas, es decir, la atención del profesorado está centrada en los niños, porque se mueven más, porque tal. Y entonces, bueno, se centraba sobre todo en los niños, y las niñas era un poco para ayudar a que los niños funcionaran. Sí, nos habían colocado, como tú has dicho alguna vez, ¿no? Nos habían metido dentro de esa escuela. Exacto. Pero no habían pensado. No habían pensado en cambiar la escuela. La escuela de los chicos era lo que era, y era la mejor escuela. Y hemos visto que hay que cambiar la cultura y hay que cambiar la escuela. Y hay que feminizarlo. ¿Qué quiere decir feminizarlo? Bueno, pues feminizarlo quiere decir que en este momento en que ya las mujeres hemos captado muchos de los valores, de las historias, de las memorias de los hombres, de las capacidades, de las habilidades, bueno, pues ahora hay que hacer el movimiento contrario. Revalorizar lo que hemos hecho las mujeres, que es tan importante como lo que han hecho los hombres en la humanidad, y eso, digamos, ponerlo como ejemplo. Y universalizarlo. Efectivamente. De la misma manera que estamos universalizando
las creaciones de los hombres, porque ahora las mujeres también tenemos acceso a ellas, pues ahora las cosas hechas por mujeres tenemos que universalizarlas para que los hombres también puedan hacer. Esto tiene el problema de que, como se ha considerado siempre que no tiene valor lo que las mujeres hacen, bueno, pues ¿cómo? ¿Vamos a hacer que los niños jueguen a muñecas? Pues claro, porque es que jugar a muñecas es un aprendizaje del cuidado, y el cuidado es fundamental para la humanidad. Por lo tanto, el niño que quiera, que juegue a muñecas, pero que todos sepan que es muy interesante jugar a muñecas. De la misma manera que todas las niñas saben que es muy interesante jugar a fútbol, pero no todas quieren jugar a fútbol. Por supuesto. Y una segunda pregunta que ya sé que es muy genérica, ¿no? Pero ¿cómo la estás viendo actualmente la coeducación, ¿no? O sea, ¿qué peligros crees que tiene y además qué papel está jugando dentro de una sociedad que por supuestísimo continúa siendo patriarcal, ¿no? Claro, entonces la coeducación no ha avanzado mucho en estos años. Ya. Ha avanzado solamente a través de maestras y profesoras y algún maestro y algún profesor que verdaderamente han entendido la importancia y entonces han trabajado en ello. Ha habido muchos materiales, es decir, sí ha habido progresos y ha habido oportunidades, pero no de una manera suficientemente sistemática como para que pensemos que la cultura cambie. Y la cultura tiene que cambiar, porque todavía está demasiado centrada en la violencia, en la confrontación, en el individualismo, en aquí gano yo y mando yo y todas estas cosas. Esto nos está trayendo problemas muy graves. Entonces, en este momento tenemos una ventaja, que es la que se deriva de la LOMLOE. La LOMLOE, de alguna manera, abre caminos para que la coeducación se convierta en una realidad. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que está pasando? Sí, yo no conozco lo que está pasando en toda España, por lo tanto, mi experiencia es reducida, ¿no? Pero por lo que yo veo, no se está haciendo el acompañamiento suficiente al profesorado. Es decir, las cosas no se arreglan porque exista una ley. La ley es absolutamente necesaria, pero las cosas se cambian por la práctica real. Y la práctica real, pues es el profesorado a pie de aula cada día, a todos los niveles del sistema educativo que tiene que hacerlo. Entonces, esto tiene que ser apoyado por la administración. Efectivamente. Por lo tanto, es absolutamente necesario hacer reciclajes, hacer cursos, hacer experiencias concretas, tirar de todos los materiales que ya están preparados, ver lo que sirve, ver lo que no sirve, ver qué problemas surgen. En definitiva, creerse desde las administraciones la coeducación. Exacto. O sea, creérsela. Exacto. Porque claro, ponerla como un concepto dentro de la ley está muy bien, pero claro, no es suficiente. Efectivamente. Es necesario, pero no es suficiente, por como supuesto. se dice tantas cosas. Claro. ¿No? Por lo tanto, es absolutamente necesario que en este momento la administración ponga los medios para que estas brechas que se han abierto, que les ha abierto la LOMLOE, puedan ser transitadas y den sus frutos. ¿Y qué peligros crees que tiene ahora mismo? Bueno, estamos en un momento un poco complicado porque vemos hacia dónde tiene que ir la coeducación, a deshacer los géneros. Antes los géneros eran como cajones, eran como fajas que poníamos, ¿no? Pues si eres un niño tienes que hacer esto, si eres una niña tienes que hacer aquello. Si haces lo que hace otro, no toca y no está bien. Y entonces esto tenemos que ir deshaciéndolo. Tenemos que todos y todas puedan jugar a todo, puedan elegir sus juegos, puedan elegir sus ropas, pueden elegir sus actividades en la vida, pueden elegir lo que quieran. Pero bueno, claro, tenemos el problema de que hay una moda como de que de volver a enfatizar los géneros o a decir que hay 200 géneros. Esto es una confusión absoluta porque quiere decir que no se ha entendido qué es el término género. El término género era una imposición. Una imposición. Claro. Si eres niña, tienes que hacer esto y aquello. Eso es lo que te toca. Y si eres niño, aquello y aquello. Exacto. Entonces, hemos aflojado un poco esta presión. Entonces, esto parece que es, pues yo lo elijo porque, bueno, pues perfecto que lo elijas, pero digamos, que tú quieras jugar a fútbol, que una niña quiera jugar a fútbol, no quiere decir que sea un niño. Quiere decir que la niña quiere jugar a fútbol. Y si un niño quiere jugar a una muñeca, pues lo mismo que juega a una muñeca. Y esto no quiere decir que es una niña. Quiere decir simplemente que le apetece ese juego y ya está. Claro. Y cara a... Porque claro, dentro de la coeducación, en estos momentos y con el marco patriarcal que tenemos,
claro, hay cosas muy fundamentales que hay que transformar. Por ejemplo, es que lo que has dicho antes en la primera pregunta, ¿no? O sea, hay que transformar el conocimiento, o sea, hay que transformar y luego hay que, por supuesto, se están haciendo muchos trabajos de visibilización, ¿no? O sea, lo hemos visto a veces como pues, este mismo proyecto en el que estamos, ¿no? Pero claro, es necesario que todo eso también permee a la sociedad. Bueno, por supuesto, porque hemos hablado de educación en términos del mundo escolar. Claro, pero evidentemente tendría que transitar, ¿no? Claro, es decir, en este momento tenemos que transformar toda la sociedad, toda la cultura de la sociedad, para hacerla realmente igualitaria en el sentido de que lo que han hecho hombres, lo que han hecho mujeres se considere igual de importante, igual de válido, porque es absolutamente necesario para la sociedad y al mismo tiempo, bueno, que si lo desarrolla un hombre o lo desarrolla una mujer, no se considere que es erróneo, porque se sale de su papel. Si desaparecen los papeles atribuidos, pues ya todo el mundo. Es decir, para mí el único límite que hay que tener en este sentido es un límite de sentido común, que es que tu actividad o tu forma de ser o de vestir o de comportarte no te haga daño a ti, no sea nocivo para ti, ni sea nocivo para nadie. Y este es el único límite. Marina, y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que me dirás, vaya pregunta, pero ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años? Bueno, yo creo que eres socióloga yo creo que efectivamente se va a avanzar hacia la coeducación, porque en este momento vemos que el progreso del feminismo ha sido imparable, y que efectivamente si miramos atrás por 50 años hemos recorrido un camino extraordinariamente para algo que viene de milenios. Claro. Entonces yo creo que esto se va a conseguir porque hay muchísimas mujeres que están demostrando su valía y también empieza a haber hombres que en el fondo no se reconocen en los papeles masculinos clásicos, porque yo creo que son obsoletos, vienen de otras sociedades con otras necesidades. Tú lo has hecho muchas veces, el modelo del guerrero que ya Exacto, el modelo del guerrero, pues oigan, no. En este momento el modelo del guerrero no nos sirve. Y necesitamos al revés, un hombre que asuma, no que ayude, sino que asuma el trabajo doméstico, porque la mujer también trabaja afuera, bueno, pues que asuma el cuidado de la familiar, que asuma el cuidado al mismo nivel que lo está asumiendo la mujer. Bueno, pues esperemos que ese futurible que acabes de lanzar, aunque nosotras a lo mejor no lo conozcamos, nos llegue y llegue bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado una vez más. Y bueno, y nos veremos, espero que muy pronto. Muchas gracias. Adiós.